Maestro Manuel, Adelante. muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de que hayamos hecho este evento en conjunto con el Liceo Académico y con todas las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema que hemos apartado para el día de hoy, del análisis de los derechos humanos, el diálogo jurisprudencial y el control convencional, que son, como sabemos, pues temas de suma relevancia, sobre todo a raíz de las sentencias que ha emitido actualmente la Corte Interamericana y las recomendaciones de la ONU en casos contenciosos muy específicos del Estado mexicano, como el Estado de Aguascalientes, Hidalgo, San Luis, entre otros. Es muy importante que dejemos por sentado que se entiende por los derechos humanos. Si tuviéramos que hacernos esa pregunta, tendríamos que responder que lo que le da fundamento a los derechos humanos, pues no es otra cosa más que la dignidad humana, la libre autodeterminación de la persona y sobre todo estos son las causas o el fundamento que debemos de nosotros saber para los derechos humanos. Desde el punto de vista naturalista podríamos decirlo, porque ya desde otro enfoque, desde el enfoque positivista, pues para los positivistas el fundamento, el origen o la causa de los derechos humanos viene a constituirlo lo que es la propiedad y la libertad. Pero yo creo que los naturalistas, que son los grandes constructores de la teoría neoconstitucional y del y los que ponen las bases del garantismo penal, como Montesquieu, como Rousseau, como Hobbes, como Locke, los grandes naturalistas racionales del siglo XVIII, pues vienen a consolidar la teoría fundamental de los derechos humanos. Y hay ciertos pilares importantes que no son interpretables ni reinterpretables ni a la luz de la Constitución ni a la luz de los tratados, como vendrían siendo precisamente los derechos humanos y su internacionalización, el tema del bloque de constitucionalidad entendido como principio de supremacía constitucional, el término democracia, que tiene que ver con el pluralismo y la alternancia en el poder, los estados de derecho, los estados constitucionales de derecho y sobre todo el gran principio de la división del poder. Estos 5 elementos que forman parte de la teoría neoconstitucional no admiten interpretaciones ni reinterpretaciones. Lo comento en el sentido de que la Suprema Corte, a raíz de la reforma de junio del 2011 en materia de derechos humanos, y la precedente en materia penal de 2008, junio de 2008, en materia del sistema de justicia acusatorio y oral, y la reforma de abril del 2013 al tema de la ley de amparo, la reforma legal del amparo y la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues todo esto vino a conformar un conjunto de reformas que, por así decirlo, pues está descontextualizado porque se hicieron en diferentes épocas y tienen inconsistencias o contradicciones unas con otras y poco a poco se fueron y se van armonizando y se van concordando. Sobre todo cuando se hizo la reforma del 2008, pues se subió a rango constitucional la figura del arraigo en el tema del derecho a la libertad personal. Se subió en junio del 2011 a rango constitucional la prisión preventiva oficiosa y el trato desigual o discriminatorio de los trabajadores de confianza del 123, apartado B, yendo contra los principios de la estabilidad, de los principios de realidad del derecho laboral y, bueno, de las grandes directrices de la OIT y de la propia Ley Federal del Trabajo y de las más de 40 convenciones en materia de derechos humanos. No solamente es el área penal, sino también el área laboral y el área administrativa que están inmersos en estas posturas de los derechos humanos y su internacionalización y en la práctica de la aplicación de los estándares internacionales. Por eso le hemos denominado diálogo jurisprudencial, porque la finalidad del diálogo jurisprudencial como un estándar internacional de los derechos humanos implica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en todo su sistema jurisprudencial que tiene de manera preferente relación con el tema de los derechos humanos,
que es un tema propio de los organismos internacionales, como es el caso de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana, y que tienen como fundamento la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969, pues reviste una suma importancia que la Corte, en ese diálogo jurisprudencial, estén en una constante armonización los criterios que salen y prevalecen de la Corte Interamericana y la acogida en el derecho interno. Es muy importante que nosotros estemos constantemente armonizando esos criterios. Es decir, que los criterios que emita la Suprema Corte cuando interpretan normas que contienen derechos humanos, pues la finalidad es que estas interpretaciones estén dentro de ese diálogo jurisprudencial. Y ese diálogo jurisprudencial, de una u otra manera, implica que el criterio que sostiene la Suprema Corte o los altos tribunales de la región, como son los tribunales constitucionales o salas de constitucionalidad de Sudamérica, y en fin, toda la OEA, toda la Organización de Estados Americanos, pues la finalidad es que estén dentro de ese diálogo jurisprudencial, que implica que cada país no puede emitir un sistema jurisprudencial convencional distinto o contradictorio al que va emitiendo la Corte Interamericana en materia de derechos humanos. En los casos contenciosos, o sea, resultado de los casos contenciosos, porque salen los razonamientos, la obiter dictum, la razón fundamental que decide el caso y la síntesis que se hacen de ellos, que viene siendo como tesis, o las jurisprudencias y los rubros. Bueno, pues es importante que estos rubros y estas tesis, pero sobre todo el contenido, es decir, la obiter dictum, el razonamiento jurídico judicial, la argumentación prácticamente importante, pues en una constante armonía y concordancia. Porque, ¿qué pasa si cada país empieza a hacer un diálogo jurisprudencial y empieza a emitir una línea o verticalidad a sus jueces nacionales o a los jueces ordinarios en el sentido de aplicar un control convencional, por decir, a la mexicana? Pues entonces esto implica un gran problema. Muy bien, entonces vamos a partir de tres teorías. El control convencional, como ustedes saben, voy a permitirme ver una pequeña obra que escribí, se llama El Manual de Derechos Humanos, Controles Constitucionales y Convencionales, con la finalidad de que no se me pase algún caso contencioso importante en la conformación del control constitucional. Porque como ustedes saben, el control convencional, tanto difuso en sede interna ex officio como el concentrado en sede internacional, pues son terminologías que me imagino que don Sergio García Ramírez y los jueces interamericanos son los que después se convirtieron en doctrinarios o juristas, porque ellos son los que escriben sobre estos temas, pues retomaron la concepción terminológica del control constitucional interno. Es decir, cómo cada país de la OEA o del mundo controlan su constitución. ¿Y cómo se controla la constitución a nivel mundial? Solamente hay dos sistemas. Por una parte tenemos el americano, que surge en Norteamérica y que, como sabemos, tiene características muy específicas, es difuso. Todos los jueces del país están a lo que disponga el bloque de constitucionalidad. Cuando una ley va en contra de ellos, pues todo se tiene que ajustar al orden constitucional, que es lo supremo en el país. Entonces es difuso, es incidental o indirecto, es enunciativo o declarativo y tiene efectos interpares. Cuando un juez en Norteamérica, a través de la Judicial Review, es un sistema eminente jurisprudencial, un sistema de precedentes del stare decisis o stare decisis o decisis, como muchos lo conocen, pues es estar a lo dicho en el precedente. Y cuando un juez norteamericano de cualquier jerarquía, de cualquier competencia o materia o especialidad declaran una ley inconstitucional, pues tiene efecto solamente para el actor y para el demandado. Ese es el efecto inter partes. Muy bien, entonces cuando hablamos de un auténtico control difuso de la constitucionalidad, estamos hablando de esas características muy específicas, que es difuso, es incidental o indirecto, enunciativo declarativo y sentencias interpartes. Hay un sistema diametral de control constitucional en el mundo, que como bien lo sabemos, le hemos denominado o le han denominado
control concentrado de la constitucionalidad. Y este ha surgido en Austria, en la Constitución de 1920, a diferencia del difuso que es de la Constitución de Filadelfia del 1787. Entonces, el primer sistema es de 1787 y el segundo sistema es de 1920 en Austria, en la Constitución austriaca, donde Hans Kelsen perfila precisamente un control diametral al americano. Entonces, este es americano, aquel es europeo para empezar. Si este se dice que lo creó el juez Marshall en el famoso caso Marbury versus Madison, aquel fue un sistema que lo creó el juez Kelsen como un legislador negativo. Si este tiene característica difusa, el americano, todos los jueces velan por la constitucionalidad de las leyes, aquel es concentrado, aquel solamente un juez ad hoc, un juez especializado vela sobre la constitucionalidad. Por lo general es el juez de última instancia, un juez de tribunal constitucional, que está por encima de las Cortes Supremas, porque un tribunal constitucional está por encima del Ejecutivo, del Legislativo y del propio Judicial y de las propias Cortes. Son lo que la Corte Interamericana llama tribunales superiores o altos tribunales de la región, así le llaman, los tribunales de la región. Son los tribunales constitucionales. Muy bien, entonces este es difuso, este es concentrado. Este es incidental o indirecto, este es por vía principal y directa ante ese tribunal. Se ejerce esa acción de inconstitucionalidad de cualquier ley que sea contraria a la norma suprema de ese país. Este es enunciativo o declarativo, este es constitutivo. Por eso Kelsen lo perfiló como un legislador negativo, porque el Parlamento crea la ley y el legislador negativo, al interpretarla y ver que va en contra de la Constitución, pues la declara inconstitucional con efectos derogatorios. Por eso es un legislador tribunal constitucional, es como una especie de legislador negativo. El positivo sería el Parlamento y el negativo sería el Tribunal Constitucional cuando encuentre una ley que va en contra de la Constitución. Este es con efectos interpartes, solo para la parte. Este es con sentencias con efectos erga omnes. Por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional alemán declaró la ley que permite el aborto en Alemania como inconstitucional, pues fue con efectos erga omnes. Es decir, para todos los alemanes, para todo el país. Esa ley nunca más se le volvió a ver en Alemania porque el Tribunal Constitucional alemán pues la desaplicó. Muy bien, entonces estos dos fenómenos o sistemas, que es el difuso y el concentrado, pero en materia constitucional, es decir, estamos hablando de derecho interno, sirvieron como modelo terminológico para crear los controles convencionales. Por un lado, el control convencional difuso, en sede interna ex oficio, que realizan todos los jueces de la OEA, y el control concentrado en sede internacional, que realiza San José, Costa Rica, la Corte Interamericana. Vamos a decir de manera muy directa y clara y crítica, de alguna forma, que el control convencional difuso no tiene fundamento legal. El control convencional difuso, si tuviera fundamento legal, yo creo que el numeral sería el 33 de la Convención Americana. Y el 33 de la Convención Americana dice de manera precisa qué órganos son los encargados de proteger la Constitución. Y dice, inciso A, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, inciso B, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si existiera el control difuso de convencionalidad, habría un inciso C y diría, los jueces locales en funciones de internacional, los jueces de cada país de la OEA en funciones internacionales. Pero no está ese inciso. Quiere decir que los jueces de cada país, el juez ordinario, no es juez internacional, ni tiene fundamento en el 33 de la Convención Americana. En el 33 de la Convención Americana solo encontramos esos dos organismos internacionales, la Comisión y la Corte. Si tuviéramos nosotros fundamento de ejercer ese control, estaríamos en ese 33, en el inciso C, todos los jueces de la OEA en funciones de internacional. Pero no estamos ahí porque no existe el fundamento legal. Entonces, ¿qué fundamento tiene el control convencional? Tiene fundamento jurisprudencial. Y el fundamento jurisprudencial que precisamente quiero compartirles en esta obra que hemos publicado, de Manual de Derechos Humanos, Controles Constitucionales y Convencionales, Constitucionalismo Transformador, que nos hizo el gran favor de prologarnos
el vicepresidente de la Corte Interamericana, Eduardo Ferrer MacGregor, Boisot, el presidente de la Suprema Corte de la Segunda Sala, Alberto Pérez Dayán, y el consejero Bernabé, Sergio Alejandro González Bernabé. Esta obra, me voy a permitir leerles los casos y luego les explicaré el porqué de estos casos. Porque estos casos son el fundamento de la creación del control. Quiere decir que el control convencional difuso no tiene fundamento legal, tiene fundamento jurisprudencial. Por eso la importancia del sistema jurisprudencial interamericano. El primer caso fue Mirna, donde el presidente de la Corte Interamericana emitió un voto particular, el juez Sergio García Ramírez. Posteriormente a eso le siguió el caso Almonacida Arellano contra Chile del 2006. Y luego le siguió el caso Trabajadores Cesados del Congreso Aguado Alfaro y otros contra Perú. Posteriormente a ello le siguió el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México en el 2010. El caso Helmans contra Uruguay del 2011. El caso Liakant Ali Alibux versus Surinam del 2014. El caso famosísimo mexicano Rosendo Radilla Pacheco versus México del 2009. Y por supuesto la masacre de Santo Domingo versus Colombia del 2012. El caso mexicano Cabrera García y Montiel Flores contra México del 2010, caso Ruano Torres y otros contra El Salvador del 2015. El caso Algodonero, entre otros casos muy importantes, la última tentación de Cristo, entre otros más. Estos casos, como ustedes ya vieron, el análisis que se hace en la obra es precisamente plantearlos y analizarlos a profundidad para ver en qué considerandos se le da fundamento al control. Entonces, el primer caso empezó con un considerando inventando el término control convencional. La segunda queja inventó el término que fuera ex oficio. El siguiente caso inventó el término que fuera por órganos. Y lo dijeron, don Sergio, ¿pero qué órganos? No? Ah, bueno, en otra queja dijeron, preferentemente los jurisdiccionales. Y en otra queja dijeron, bueno, también los judiciales. Y en otra queja dijeron, bueno, también los altos tribunales de la región, los tribunales constitucionales. Y en otra queja dijeron, bueno, todos los tribunales administrativos y del trabajo, judiciales y no judiciales. En otra queja dijeron, bueno, los fiscales también y los defensores. En otra dijeron, todas las autoridades. En otra queja dijeron, todos los jueces en la OEA son jueces en funciones de, o sea, los nombramos jueces internacionales, sus jueces en su respectiva competencia, pero en funciones de internacional. En otra queja inventaron en sus respectivas competencias. En otra queja inventaron el término una especie de, podrán ejercer una especie de control convencional difuso en sede interna. En otra queja inventaron el término eventualmente supraconstitucional. O sea, dijeron en la última tentación de Cristo, para que Chile cambiara su orden constitucional interno en el tema de la censura previa, que es el caso de la última tentación de Cristo, cambiara, adecuara esos temas de la censura previa. Entonces, la convención era eventualmente supraconstitución. Y aquí el Tribunal Constitucional Colombiano, hay un precedente en un caso que conoció la Corte Colombiana, donde le contesta a la Corte Interamericana, pues que está malentendiendo el bloque de constitucionalidad y que su convención americana no es supraconstituciones americanas, sino que tiene la misma grada jerárquica. Que no ha entendido el principio de supremacía y bloque de constitucionalidad inquebrantable entre las constituciones y la convención. Es un bloque. Las constituciones y los tratados tienen la misma grada jerárquica. Ninguno puede estar por encima de otro. Eso se llama bloque. Entonces, dicen por ahí que se defiende uno mejor callado. Entonces, la Corte Interamericana pues no dijo nada. ¿Por qué? Porque sabía que el emitir en esa queja, en la sentencia, en el considerando tal, el pronunciamiento que la convención era eventualmente supraconstitucional, pues estaba yendo en contra del bloque de constitucionalidad normativa entre esos dos ordenamientos.
Eso implicaba, fíjense lo que decía la Corte, eventualmente, o sea, como por un ratito, o sea, nada más mientras tú cambias tu constitución, una vez que la cambies, pues ya somos de la misma grada jerárquica. No, eso yo creo que se estaba extralimitando la Corte Interamericana. Y no solamente se estaba extralimitando, sino que el control convencional difuso en sede interna, vamos a decirlo de manera muy directa, carece de cierto grado de legitimidad. ¿Por qué carece de cierto grado de legitimidad? Por el simple hecho de que es un invento. ¿Y qué implica que el control convencional sea un invento? Implica que no tiene metodología. Segundo, que no tiene reglas procesales. Tercero, que no hay ni tribunales para eso. Cuarto, que no es lo que celebraron y ratificaron los estados parte. Entonces vamos a decir, a raíz de ello, y yo aquí manejo tres teorías prácticamente, que son los países que estuvieron de acuerdo con el invento de don Sergio y los jueces internacionales, que fueron casi todos. Todos dijeron, pues lo que inventó don Sergio está muy bonito y estamos de acuerdo, y empezaron a constitucionalizar en mayor o menor medida el control convencional. O sea, cada constitución de América empezó a constitucionalizar el control convencional, en mayor o menor medida. Otros lo rechazaron, como Nicaragua o Venezuela, dijeron, nosotros no celebramos ni ratificamos eso que don Sergio está inventando en el 2006 en el caso. Y trabajadores cesados y todas las quejas que les leí. Nosotros no celebramos y ratificamos eso, ni nos sujetamos a eso. Nosotros celebramos una convención de 1969 y la ratificamos y nos sujetamos a la competencia de la Corte, pero no celebramos y ratificamos y nos sujetamos a esto que está inventando don Sergio en el 2006, 2005, 2006. Eso sí, ¿no? Entonces rechazamos eso. Y otros países que ni lo aceptaron y ni lo rechazaron, que, o sea, ni, como dicen, ni fu ni fa, ni blanco ni negro, sino que fueron conformando, o sea, no lo aceptaron porque no se acogieron al sistema jurisprudencial, ni a las sentencias, ni a nada, ni a los estándares internacionales, pero tampoco lo rechazaron porque hablaron de él a nivel constitucional, pero a su manera, que es el caso de Brasil, Colombia y México. O sea, nosotros, México, fuimos conformando un control convencional difuso en sede interna, ex oficio, a la mexicana, a nuestra forma. Y eso le vamos a llamar límites y verticalidad del control convencional. Fíjense, vamos a encontrar algunos diálogos. El sistema jurisprudencial mexicano, entonces viene a ser muy importante porque establece qué es el control convencional. Muy bien, vamos, antes de analizar eso, quiero concluir el tema del control. Entonces, ¿qué es el control convencional? El control convencional es la comparación, es un proceso jurisdiccional, es una queja interamericana, donde la Corte Interamericana y la Comisión hacen un contraste del derecho interno con el internacional para emitir una determinación, una sentencia absolutoria o condenatoria, condenando al Estado o dándole la razón. Ese es el control convencional, pero fíjense lo que dice el preámbulo, es algo muy importante lo que dice el preámbulo de la Convención. En el artículo 1 dice lo siguiente. Déjenme lo localizo rápido para no mentirles exactamente lo que dice. Dice, reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacionales de determinado Estado, o sea, no son de ninguna nación, no nacen en un Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional. Como no son de ningún Estado, de ninguna persona, de ningún grupo, como son universales, son absolutos, nace o surge la necesidad de crear una jurisdicción internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice una protección internacional de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria a la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos.
Quiere decir que el control convencional concentrado en sede internacional es coadyuvante o complementario. Imagínense que es el asesor jurídico, que no es el fiscal, no es el principal en el sistema acusatorio. El principal que acusa es el fiscal. El asesor jurídico nada más es un complementario, es un coadyuvante. Le coadyuva, le complementa, le colabora, como dicen los colombianos, ¿no? Nada más. Entonces, imagínense que se crea una jurisdicción de naturaleza internacional que es coadyuvante o complementario al que ejercen los Estados americanos. Dice, al que ya ejercen los Estados americanos. Fíjense, al decir, al que ofrece el derecho interno, al que ya ofrece el derecho interno de los Estados americanos, quiere decir que los Estados americanos ya ofrecen un control convencional, pero que no se llama control convencional, se llama control constitucional interno, llámese o difuso o concentrado o mixto según cada país. En el caso mexicano sería mixto, la Corte lo hizo es difuso, la Corte lo hizo mixto en su interpretación con tintes concentrado, en el 2011 lo volvió a hacer difuso, aunque el Parlamento, el Congreso de la Unión tiende a un tribunal constitucional concentrado. Bueno, en México no sabemos ni qué es un control constitucional difuso y concentrado ni mixto, porque un poder, la Corte va hacia el difuso y el Parlamento va hacia el concentrado, y la interpretación de la Corte pues lo ha interpretado el 133 en muy variados sentidos, muy desafortunada la interpretación, donde hemos sido difuso, mixto, concentrado, y el 133 nunca ha cambiado por interpretación de la Corte, por sistema jurisprudencial. Entonces, hay que tener un especial cuidado. Fíjense cómo la relevancia del sistema jurisprudencial para cambiar las instituciones, modificarlas o derogarlas. Inclusive podríamos decir que el efecto, por decirlo, irrefutable de la jurisprudencia es que interpreta exactamente la ley, pater legem, interpreta exactamente la ley. Secundum legem, deroga la ley, y contra legem, contradice la ley. Entonces, la jurisprudencia tiene tres efectos irrefutables. Interpreta exactamente la ley, deroga la ley y contradice la ley. En el 133 se ha derogado ese precepto, se ha contradicho, ha hecho la Corte de lo que ha querido. Por eso no sabemos ni qué sistema tenemos ni hacia dónde vamos. Ni siquiera comprendemos los controles constitucionales, mucho menos los convencionales. Concluimos con lo siguiente. El control convencional difuso en sede interna no es nada. No existe. No es nada procesalmente hablando. No es ni juicio, no es ni proceso, ni tiene reglas procesales, ni el primer tribunal de convencionalidad, ni el segundo de convencionalidad, ni el de apelación de convencionalidad, ni los federales de convencionalidad. No hay tribunales en el país de convencionalidad. Entonces, el control convencional difuso en sede interna ni tiene fundamento legal en la convención, ni en el derecho interno, ni en ningún lado. Solo tiene fundamento jurisprudencial, es un invento de don Sergio, en estas quejas que hemos dicho, y como lo hemos dicho, cómo se ha ido conformando de manera accidental en el sistema jurisprudencial. Entonces, pero para no ser tan drásticos y tan extremistas, vamos a decir que sí es algo. Y vamos a definirlo. ¿Qué es el control convencional difuso en sede interna? Pues si no es juicio, si no es proceso, si no tiene metodología, si no tiene reglas, y si no hay juzgados, y si no es nada, bueno, vamos a decir por lo menos que es algo. Es un mero ejercicio interpretativo. Pues vamos a notar que es un mero ejercicio interpretativo. ¿Se puede ejercer por sí mismo? No, no es automático ni es independiente. Este no opera por sí mismo. Entonces, ¿cómo opera? Opera a través del control constitucional interno, a través de un parámetro. Por eso se acuerdan ustedes de esta famosa contradicción de tesis que resolvió la Corte, que es la 293 del 2011, que fue producto del expediente Varios Rosendo Rodilla 912-2010, donde la Corte sacó un parámetro de control que dijo interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto, y si no se da ninguna de estas dos sin aplicación, o si no la jurisprudencia del Poder Judicial Federal, o si no la jurisprudencia de la Corte Interamericana donde el Estado mexicano ha sido parte, o bien donde no ha sido parte que sea una jurisprudencia orientadora. Y luego, en la 293 discutió cuál es el instrumento en México, el control convencional o el amparo. Y dijo el Tribunal de Michoacán es el control convencional, y dijo el de la Ciudad de México es el amparo.
Y dijo la Corte, como cada loco anda con su tema, el de Michoacán dice que es el control convencional y el de México dice que el amparo es el instrumento idóneo, como cada loco anda con su tema, dijo, no hay punto de coincidencia y por lo tanto se desecha ese punto. Entonces vamos a discutir otros puntos y discute otros puntos que no son discutibles. Discutió si la jurisdicción internacional le vinculaba al país, claro que nos vincula. Si la jurisprudencia de la Corte era vinculante o orientadora. Y dijo, es orientadora. Y bueno, cuando somos parte, sí es vinculante. Y discutió la jerarquía normativa entre tratados y constitución y dijo, tiene la misma grada jerárquica, pero cuando hay una restricción en la constitución, prevalece la constitución sobre el tratado. O sea que no tienen la misma grada jerárquica. Prevalece siempre la constitución sobre los tratados cuando hay conflictos. Ese tema es discutible, el tema jerárquico, ese tema no es discutible porque no es discutible ni en Europa ni en América. Ese tema no existe en Europa ni en América. Oiga, entonces ese tema ¿dónde existe? En la mente de la Suprema Corte y en la contradicción de tesis 293 del 2011. Solamente existe ahí el tema y el problema de la jerarquía normativa entre dos normas de la misma grada jerárquica. Vamos a resolver el problema de la grada jerárquica de manera muy rápida. ¿Quién será supremo en un matrimonio? ¿La esposa o el esposo? Yo nunca he visto en un matrimonio. He visto en los matrimonios que discuten sobre sus bienes, sobre la patria potestad, sobre, no sé, en muchos incidentes. Pero nunca he visto en un matrimonio que discutan quién es jerárquicamente supremo. Ni siquiera bíblicamente existe esa discusión, porque cuando Dios duerme a Adán en un profundo sueño, le saca una costilla. O sea, la mujer no nace ni de los pies para ser esclava del hombre, ni nace de la cabeza para ser ama y señora del hombre. Nace de la costilla, de la mitad. ¿Qué significa eso? Que el hombre y la mujer somos de la misma dignidad humana ante Dios. Bíblicamente hablando, eso significa, por ahí escuché que con Jesucristo algunos de los apóstoles discutían cuál era el más jerárquico, el superior jerárquico, pero Jesucristo rápido los aplacó, les dijo, el que quiera ser el superior y el más importante de todos, que sea el servidor de todos y le lave los pies a los demás. Y nadie quiso, dijo, no, pues entonces nadie es el superior, ¿verdad? O sea, Cristo les dijo, aquí no hay superiores, por así decirlo, yo soy el superior, yo soy el único que les va a lavar los pies y servir a todos. Ustedes pues, son de la misma grada jerárquica, ¿no? Todos son 12 apóstoles y ninguno es más que otro. Aquí el superior soy yo. Claro, él como era muy sencillo, era Dios, era sabio, pues no les iba a decir que él era el superior, pero pues él fue al final de cuentas el que le sirvió, el que le lavó los pies. Entonces, el que quiera ser superior, el más importante de todos, como discutieron los 12, pues que sea el servidor de todos. Entonces ahí ya no nos gusta, ya nadie quiere ser el más importante, ¿no? Mejor ser el menos importante. Bueno, pero entonces entre el hombre y la mujer, mujer, constitución y hombre tratado, que es una unión, un bloque, un matrimonio, más o menos, imagínenselo así, la constitución y el tratado no hay discusión jerárquica, los dos son de la misma grada jerárquica, como la esposa y el esposo son de la misma grada jerárquica. Los que no son de la misma grada son los hijos y las hijas, las constituciones locales y las leyes secundarias. Esos sí son infra. Entonces, lo supremo, el bloque, la Constitución, las leyes y los tratados, que es la interpretación correcta del 133, es un bloque inquebrantable que no se discute ni en Europa ni en América. Si hay conflictos, ¿qué pasa? Vamos a verlo. En Europa, ¿qué pasa? En Europa no se discute el tema jerárquico entre la Constitución y los tratados, porque ese tema no existe. Borrémoslo de la mente. No existe ese conflicto en Europa, porque son normas de la misma grada jerárquica. Quiere decir que trabajan por la constante armonización y la no contradicción. Pero sí hay conflictos, pero no normativos, no jerárquicos, normativos jerárquicos. Los conflictos son entre disposiciones, no entre jerarquía. ¿Cómo entre disposiciones? Sí, como por decir en México, entre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo o el trato discriminatorio de los trabajadores de confianza del 123 o la educación laica o cristiana o católica, una restricción, si hay una discusión entre la Constitución y los tratados. Pero es una discusión entre disposiciones, no entre jerarquías.
No es una discusión jerárquica, es una discusión entre disposiciones. En Europa, ¿cómo se resuelve? En Europa las constituciones, porque Inglaterra se cree Europa, se cree que tiene pedigrí, entonces no van a resolver los problemas con la constitución inglesa, ni con la alemana, ni con la francesa, ni española, ni italiana, ni portuguesa, ni rusa. El problema, dicen ellos, bueno, las constituciones europeas le ceden a los tratados, al Tratado Internacional de la Comunidad Económica Europea y a los demás tratados, pactos y convenciones, que en caso de contradicción de disposiciones no jerárquicas, disposiciones, quien lo resuelva hacia los tratados. Entonces ellos se ajustan a los tratados. Y los países sudamericanos han ido retomando ese modelo. Han ido, por ejemplo, la Constitución española establece en sus primeros artículos que en caso de conflicto de disposiciones no jerárquico, pues estará lo que diga el tratado. Las constituciones de los Países Bajos, Noruega, Finlandia, Suecia, también tienen esas disposiciones. Si leemos esas cartas fundamentales, vamos a encontrar que le ceden resolver esos problemas entre disposiciones a los tratados. ¿Qué pasa en el sistema americano? Y lo mismo, no hay conflicto entre el bloque. Conflicto jerárquico no lo hay, no existe ese tema en América. También trabajan por la constante armonización y la no contradicción entre esos dos ordenamientos, como un jus comune, como un bloque, como un matrimonio, como una unión entre el derecho interno y el derecho internacional. Entonces no hay conflictos jerárquicos, pero sí hay conflictos entre disposiciones, y cuando hay conflictos entre disposiciones, el sistema americano dice, pues donde esté lo más benéfico. ¿Por qué dice donde esté lo más benéfico? Puede aplicarse el tratado o puede aplicarse la Constitución. ¿Por qué se puede aplicar uno u otro? Si se aplica el tratado, no quiere decir que el tratado pasa por encima de la Constitución. Se aplica el tratado y sigue estando en la misma grada jerárquica. Se aplica la Constitución y no pasa acá, sigue estando en la misma grada jerárquica, porque en América no existen los conflictos jerárquicos entre normas de la misma grada. Entonces ellos dicen que se aplique lo más benéfico, que puede estar aquí o que puede estar acá, en el tratado o en la Constitución. Eso se llama pro persona o pro hominem. ¿Cuál es el fundamento? Los métodos interpretativos del 29 de la Convención Americana, que dice, los derechos humanos de los estados partes no pueden limitarse en mayor medida que lo que dispone esta convención, no pueden suprimirse, no pueden restringirse, no pueden menoscabarse, al contrario, son progresivos y pueden aumentarse los derechos humanos en el ámbito político, social, económico, cultural. Son progresivos, no se pueden retrotraer, sino que son progresivos e interdependientes e indivisibles y absolutos y universales. Esos incisos que tiene el 29 de la Convención Americana, que es inciso A, no puede limitarse en mayor medida, no puede restringirse, no puede suspenderse, no puede menoscabarse, no puede, a eso le llamamos pro persona, que es un estándar internacional interpretativo en materia de los derechos humanos. Vamos a dictar los estándares internacionales. El pro persona, el pacta sunt servanda y el principio de buena fe, que viene en el 26 y 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y también el jus comune y el jus cogens, la costumbre internacional, el diálogo jurisprudencial, que tiene que haber compatibilidad entre un sistema interno y el interamericano, no tiene que haber contradicciones, tiene que ser armonizado, porque si no estaríamos hablando de sistemas diametrales. Y también, ¿qué otro estándar está por ahí? El estándar del efecto útil de la no repetición, entre otros más, ¿no? Que es importante que analicemos a profundidad. Muy bien, entonces entre el expediente Varios 912 que analizo en esta obra y la contradicción de tesis, es muy importante hablar del tema de restricciones. En México se habla mucho de restricciones constitucionales, pero ¿qué pasa con las restricciones constitucionales? Vamos a concluir de la siguiente manera. Las restricciones constitucionales no existen ni en el derecho internacional ni en el derecho interno. Es decir, no están permitidas ni reguladas. No está regulada su permisión. Si usted lee en el artículo primero, dice, en los Estados Unidos mexicanos, toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados que el Estado mexicano
cuando el Estado mexicano ha celebrado los tratados y los ha ratificado. Gozaremos de esos derechos humanos donde sea que estén. Eso se llama bloque de derechos humanos, donde sea que estén, bloque. También dice, el ejercicio de los derechos humanos no podrá suspenderse ni restringirse. Dice no podrá, no dice que sí, o en ciertos casos, o cada ratito. Dice, no, el ejercicio de los derechos humanos no podrá. El conector no podrá, eso significa, no podrá, no se puede. Salvo en los casos y condiciones que establece esta Constitución. No se refiere a toda la Constitución, porque la 293, si nomás leemos el rubro y la síntesis, la tesis, que es la tesis, una síntesis, y no leemos la ejecutoria, en la ejecutoria se referencia a que a lo que se refiere los casos y condiciones de las restricciones es al 29 de la Constitución, no al 16 del arraigo, no al 19 de la prisión preventiva oficiosa, no al 123 del trato discriminatorio de los trabajadores de confianza, ni al tercero de la educación laica o cristiana, ni a ninguna otra restricción se refiere. Se refiere a los casos y condiciones del 29. Y los casos y condiciones del 29 son perturbación grave de la paz y una invasión. Y dice, en esos casos, que en México no se han dado, el presidente de la República expedirá un decreto con aprobación del Congreso y con la calificación de constitucionalidad de la Suprema Corte, de manera inmediata. Y dice, en el decreto se tendrá que exponer que no se puede suspender ni restringir ningún derecho humano de la persona. O sea, en el caso de que se diera la invasión o perturbación grave de la paz, tampoco ahí se pueden suspender ni restringir ningún derecho de la persona. Y hace toda una narración de un núcleo duro, que escribí en este otro libro que se llama Análisis Crítico del Control Convencional, y que más o menos dice de la siguiente manera. Dice el artículo 29 constitucional que no puede suspenderse ni restringirse ningún derecho de la persona humana, y hace precisamente un núcleo duro de los derechos humanos que no pueden suspenderse ni restringirse, que son todos, prácticamente son todos. Dice, en los decretos que expidan, en los decretos que se expidan, no podrán restringirse ni suspenderse. Dice, no podrán suspenderse ni restringirse el ejercicio de los derechos a la no discriminación. Ahí entran todos. El reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección, a la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades del pensamiento, conciencia o profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y también la prohibición de la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada, de la tortura y de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Fíjense, en los decretos que se expidan no podrá restringirse ni suspenderse ningún derecho de la persona, de las personas. ¿Qué significa esto? Que el artículo primero dice, el ejercicio de los derechos humanos no podrá suspenderse ni restringirse sino en los casos y condiciones que establezca el 29. Y el 29 dice, pues ¿qué crees primero? Acá tampoco se puede. Si ustedes buscan un artículo constitucional donde diga que se permiten o se autorizan las restricciones y suspensiones, pues yo me retractaría de esto, pero no hay ningún artículo constitucional que permita restringir y suspender. Más bien hay dos que prohíben suspender y restringir, que es el primero y el 29. Muy bien, entonces vamos a partir del presupuesto de que no hay ningún artículo constitucional que permita la suspensión y restricción de ningún derecho humano. Y ustedes están pensando, oiga, ¿y entonces por qué en el 16 hay restricciones y en el 19? Ah, una cosa es que no se permita y otra cosa es que haya. Voy a poner un ejemplo. Ustedes le dicen a sus hijos,
o a su hija o a su hijo que les pide permiso para irse a un antro y le dicen, pues en esta casa no se permite llegar después de las 2 de la mañana. Puedes ir al antro, puedes ir a la convivencia con tus amigos y amigas, pero nomás no llegues después de las 2 de la mañana porque está prohibido en esta casa. Entonces, la pregunta sería, ¿está permitido llegar después de las 12? No hay ninguna disposición en su familia que diga que está permitido llegar después de las 2. Oiga, pero el hijo y la hija llegó después de las 2. Ah, que haya llegado después de las 2, esa es otra cosa. Que sí se haya dado el caso, bueno, llegó a las 3, pero no está permitido. Pero llegó, sí, llegó, pero no está permitido. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no se permiten las restricciones y supresiones, pero eso no significa que no las haya. Y tan las hay que están en el 19, prisión preventiva oficiosa, arraigo y demás restricciones, que por cierto, la Corte Interamericana ya notificó al Estado mexicano el 12 de abril de este año sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo como figuras inconvencionales. El arraigo como una figura preprocesal y la prisión preventiva oficiosa como una figura inconvencional. ¿Por qué? Porque atenta contra la libertad personal. Son figuras que, donde se fomenta la tortura, que es un trato cruel e inhumano, ya definido así por la ONU, los organismos internacionales. Son instituciones donde se practican los tratos crueles e inhumanos, con el simple hecho de estar incomunicado, son motivo de sacar confesiones, de decir si yo soy secuestrador, si yo soy el homicida, si yo soy el ladrón, si yo soy el delincuente organizado, como fue el caso de los 40 torturados de Aguascalientes en el periodo del 2010 al 2014, donde vino la ONU y vio más de 100 casos y 40 quedaron plenamente comprobados que a través de la prisión preventiva oficiosa y del arraigo se practicaba la tortura, tratos crueles e inhumanos y la desaparición forzada. En aquella época se le recomendó a Aguascalientes y al país derogar esas dos figuras. Y ahora, pues con la sentencia de la Corte Interamericana del 12 de abril del caso von Pax-Tletec-Pila y otros contra México y García Rodríguez y Alpizar contra México, pues ya es una obligación del Estado. ¿Qué pasa si el Estado no hace nada? Lo más seguro es que no lo va a hacer porque ni entiende de estándares, ni entiende de sentencias, ni entiende de tribunales internacionales. El PG es eso. Ni siquiera les va a hacer caso. El Congreso de la Unión, pues ese funciona conforme lo que el presidente dice. Entonces, si el presidente dice, sí, pues modifiquen esas figuras, pero yo no creo que diga eso. ¿Por qué creo que no va a decir eso? Porque si ya le había dicho a la Corte, si tú declaras inconvencional la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, y ya se lo había dicho al secretario de Gobernación, Adam, le había dicho a la Corte, por instrucción del presidente, si van a cambiar la prisión preventiva oficiosa con el arraigo y declararlas inconvencionales, con la delincuencia organizada, el crimen organizado, será culpa de ustedes, no de la política criminal que nosotros tenemos en el Ejecutivo y en la Secretaría de Gobierno. En la cuarta transformación. Y entonces ya ahora amenazaron a la Corte y la Corte pues se mantuvo tibia en la acción de inconstitucionalidad 130 y las acumuladas y dijo, bueno, se entiende por oficiosa y no sé qué dijo. O sea, muy tibio, ¿no? No quiso entrarle al tema por las amenazas del Ejecutivo y del Secretario de Gobernación. Pero ahora, el 12 de abril, ya han sido notificadas. Estas sentencias son Pax-Tletec-Pila y García Rodríguez y Alpizar, donde se le ordena al país que modifique, que declare convencionales y modifique su derecho con su constitución en el 16 y en el 19. Como no lo va a hacer el Ejecutivo ni el Congreso, pues por lo menos que la Corte responda, porque aquellos no tienen la menor idea de qué es eso. Entonces, por lo menos la Corte, donde es un poco más mesurada, que es el constitucionalismo transformador, el auténtico pesos y contrapesos, pues por lo menos que ellos se empiecen a atrever a declarar las inconvencionales, aunque todavía no se reforme la Constitución. O sea, ¿se requiere que se reforme? Sí, se requiere porque considerando una parte de la resolución de las sentencias de la Corte Interamericana. Pero mientras lo hace el Ejecutivo del Congreso, pues mientras que la Corte las vaya declarando inconvencionales. ¿Qué pasa con los jueces y magistrados que empiecen a declarar inconvencionales? Serán jueces y magistrados valientes. ¿Les va a ir mal? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque la Corte no le gusta que sus jueces y magistrados se adelanten a la verticalidad y a la línea
que ellos mismos manejan. La jurisprudencia de la Suprema Corte no es susceptible de sujetarse a control convencional, ya se ha dicho a todos los jueces. ¿Qué significa esto? Les está diciendo, ajustense a mi línea. Cuando yo he interpretado una norma que contiene derechos humanos, usted nada más ajustense a la jurisprudencia. Y mi jurisprudencia no es susceptible de control convencional. Y lo dice, los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional en México. Pero cuando hay una restricción expresa en la Constitución, prevalece la Constitución sobre el tratado. Entonces, nada más en el sistema jurisprudencial mexicano y en la contradicción de tesis, existen en la mente de la Corte las restricciones constitucionales. Porque, como ya dijimos, no existen ni en el derecho interno, artículo 1 y 29, ni en el 27 de la Convención, ni en el 29. ¿Cómo sabemos que no están permitidas? Muy bien. Si las restricciones, las antinomias, las contradicciones que hay entre la Constitución, entre ella misma y con los tratados, ¿cómo se resuelven? De dos maneras y con esto terminamos. Para saber si esas antinomias constitucionales son aparentes o bien son reales, la solución es muy fácil. Si el derecho interno, si el orden constitucional está desordenado, es un total caos su regulación, entonces la antinomia, el arraigo, la prisión preventiva y las demás restricciones son antinomias reales. Si el orden jurídico tiene un orden y sistema y coherencia, entonces son antinomias aparentes, porque todo tiende a la maximización de los derechos humanos. Si hacemos la pregunta, entonces la Constitución mexicana, ¿qué es esto? ¿Un total caos, desorden o está ordenada? La respuesta es, la Constitución mexicana tiene orden. Tiene un orden y sistema, tiene una coherencia, y la coherencia precisamente fue la reforma de junio del 2011 en temas de derechos humanos, que es primeramente los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados. Las personas, los mexicanos, podemos gozar de los derechos que estén contenidos donde sea que estén, en ese bloque de derechos. Tiene un orden, tiene un sistema, tiene una finalidad, un objetivo muy específico: reconocer, garantizar y proteger los derechos humanos. Entonces, va a un objetivo específico. Siguiente objetivo: los derechos humanos, el ejercicio de ellos no puede suspenderse ni restringirse. Un objetivo muy claro. No podrá suspenderse ni restringirse. Tercer objetivo: obligaciones de las autoridades de difundir, garantizar, respetar, investigar, sancionar. Cuarto objetivo: principios de los derechos humanos: universalidad, interdependencia y sobre todo progresividad. Los derechos humanos son progresivos, no se menoscaban o retrotraen o restringen o suprimen o limitan. No, son progresivos. Los lleva una finalidad, el orden constitucional. Los derechos humanos, no puede haber discriminación, la no discriminación en ningún tema. Y sobre todo, el principio pro persona e interpretación conforme, que son métodos de maximización de los derechos humanos, no de supresión, no de restricción, no de desventaja, de interpretación más desfavorable, no. Es la maximización de los derechos humanos. Es la realización de la justicia, porque no hay mejor realización de la justicia, o sea, no hay mejor equidad que haber materializado un derecho humano. Tu derecho subjetivo público, tu derecho fundamental, cuando se materializa, dices, que yo vi la justicia y yo pensé que era un ideal, y no, si se puede materializar, y la forma de materializarla son precisamente los derechos humanos, los derechos fundamentales, cuando se respetan. Entonces, si la tendencia es ese sistema, entonces todo lo que sea restricción es antinomia aparente. Las interpretaciones en tal sentido tienen que ir hacia el fin y objeto último de los derechos humanos, que es su maximización y protección. En tal medida o en tal razón, podemos señalar de manera muy precisa cuál es el fin de los derechos humanos. En contra versus restricciones o supresiones. Y diríamos, en síntesis, la interpretación adecuada y progresista en el tema de los derechos humanos, tanto en el derecho internacional como en el derecho interno, en todos los ámbitos, tanto en los criterios jurisprudenciales como en las sentencias, en las opiniones consultivas,
es la tendencia a establecer la prohibición de todo tipo de restricciones, limitaciones, suspensiones o supresiones y exclusiones. Y por tal motivo, lo previsto en el primero y en el 29 tienden a la maximización de los derechos humanos con los métodos interpretativos pro persona e interpretación conforme y los estándares internacionales de los derechos humanos. Para cumplir con la prisión preventiva justificada, pues se tendría que cumplir con un test de proporcionalidad y con todos estos estándares internacionales de los derechos humanos, que si el maestro Manuel Camacho me lo permite a través del liceo académico, muy pronto estaremos ahí en el liceo impartiendo un curso de capacitación de cómo debemos de hacer y argumentar en los conceptos de violación para que los jueces mexicanos puedan declarar inconvencional la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, y estas malas prácticas, una argumentación sólida con el test de proporcionalidad, cumpliendo con los principios de razonabilidad, principios de necesidad, principios de idoneidad, con el fin de que no se obstaculice la justicia, no se sustraiga, garantice la permanencia del imputado en el proceso, que comparezca el imputado del proceso, que no se corra en peligro la víctima, la sociedad, que no se destruyan pruebas, etc. Todo lo que implica el estándar y el test de proporcionalidad en el sistema de justicia acusatorio oral, obviamente, que tampoco vaya en contra del debido proceso y de la presunción de inocencia. Todo esto es lo que implica analizar el tema de los derechos humanos. Entonces, maestro Manuel, agradezco infinitamente y por favor, si es... si usted lo ve apropiado, abrir un espacio de preguntas y respuestas, porque yo estoy seguro que habrá muchas. Claro que las hay, doctor. Doctora, claro que las hay. Le agradecemos ahorita mucho esta primera intervención en el Liceo Académico. Doctor, en verdad, muy gustoso de escuchar una postura diferente. Le hago saber a usted que en Liceo Académico uno de nuestros pilares es ser defensores y protectores de los derechos humanos. Entonces, realmente es usted la segunda persona que toca el tema de derechos humanos. Lástima que haya sido viernes, pareciera que a algunos compañeros les dio flojera, pero bueno, vamos a cederle el uso de la voz al abogado Carlos Tique. Carlos Tique, nos dices de dónde nos acompañas y por favor tu pregunta al doctor Ángel Dáviles Karen. ¿Qué tal? Buenas noches. Desde Cancún, Quintana Roo. Doctor, hace un momento tocó un tema muy interesante que decía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no quiere acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en el 133 constitucional dice algo que tiene que hacerlo, aunque vaya en contrario. Me gustaría que me explicara un poquito más al respecto porque ya me confundí un poco. ¿O es por sistema político o es por el poder fáctico del Ejecutivo? Sí, mira, es una, como bien lo has dicho tú, es una cuestión política, es una cuestión que el Poder Ejecutivo, el Congreso y la propia Corte lo han dicho así, es como un atentado a nuestra soberanía, el sujetarnos a las sentencias de la Corte Interamericana y a todo su sistema jurisprudencial, porque ellos no lo ven como un diálogo jurisprudencial, porque ellos no lo ven como un derecho interno y un derecho internacional, que es un jus comune interamericano, un jus cogens interpretativo. Ya estamos en otras épocas, ya no estamos que por un lado está el derecho interno y por otro el internacional, ya es una fusión que se llama derecho común interamericano. O sea, ya no está por un lado el derecho interno y por otro lado el internacional, sino que se han conocido y se han fusionado y están trabajando en manera de coordinación, a la manera de la concordancia y de la no contradicción, ¿verdad? La no contradicción que implica, pues implica que cuando un tratado entra al país, como bien lo has dicho tú, por 133, tiene que entrar concordando con la Constitución. Quiere decir que cuando la Convención Americana, la Convención de Viena y más de 296 tratados han entrado al país, entraron por 133, entraron a la misma grada de la Constitución y entraron concordando, armonizando, porque el 133 habla del tema de la concordancia y armonización. Así entraron los tratados. Oye, pero entonces si entraron armonizando y concordando, ¿cuándo se desconcordaron? Se desconcordaron cuando la Constitución
decide reformarse en 2008. Decide reformarse en el 2008 y pone a rango constitucional el arraigo y entonces contradice los compromisos internacionales del debido proceso y la presunción de inocencia. Contradice los compromisos internacionales que contrajo con los tratados que entraron concordando con el orden constitucional interno y que forman parte de algo que se llama bloque de constitucionalidad o principio de supremacía. Son de la misma grada, son de la misma jerarquía y por tanto no pueden estar en contradicción. Entonces, ¿quién rompió el compromiso? La Constitución mexicana, cuando se reforma en el 2008 y sube a rango constitucional el arraigo, entonces contradice el tratado de la prisión preventiva, de la libertad personal, de la presunción de inocencia y el debido proceso. ¿Cuándo la Constitución contradice el tratado? Cuando en junio del 2011 se reforma el 19 y se pone la prisión preventiva oficiosa. Oye, eso sí contradice totalmente y desarmoniza el derecho interno con el internacional. Entonces, ¿quién es el que no está cumpliendo con el Pacta Sunt Servanda y con los compromisos internacionales? La Corte Mexicana, el derecho interno. Fíjate nada más lo que dice el 26 y 27 de la Convención Americana, que son los estándares internacionales que manejo en mis obras. Fíjate, dice, a ver, ¿dónde la interpretación y los estándares? 78. Pero voy a leer rápidamente para que veas tú quién es el que está incumpliendo con los compromisos. El 26 de la Convención Americana dice, Pacta Sunt Servanda. Todos los tratados en vigor obligan a las partes, o sea, a México y a todos los de la OE y a todos los países que los hayan celebrado y ratificado y se hayan sujetado a la competencia contenciosa, obligan a todos los estados, obligan a las partes y deben ser cumplidos por ellas de buena fe. Además, el numeral 27 prevé que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno, es decir, nuestro arraigo y nuestra prisión preventiva oficiosa, ni ninguna disposición de derecho interno, no las podemos invocar. No podemos invocar nuestro principio de legalidad, ni siquiera nuestro derecho constitucional. Nada podemos invocar para dejar de cumplir, dicen. Prevé que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Y esto mismo lo dice la Corte. Fíjate lo que dice la Corte. Esto lo dijo la Corte en un amparo en revisión que fue el 120 del 2002. Déjame te lo encuentro rápido, ya lo encontré. Fíjate lo que dijo. Bueno, ha dicho mil cosas en la jerarquía normativa, pero de manera específica en el amparo en revisión 120-2002, anótalo, 120-2002, dijo lo siguiente. En la misma ejecutoria dijo tres cosas totalmente contradictorias. Bueno, todavía lo había dicho en un amparo, hubiera dicho una cosa en un amparo y otra cosa en otro amparo y otra en otro amparo, pero en el mismo amparo en revisión y en la misma ejecutoria decir tres cosas contradictorias, pues es no entender la jerarquía normativa y la concordancia de la Constitución con los tratados. Fíjate lo que dijo, en síntesis, nacional, la existencia de un orden jurídico superior de carácter nacional, compuesto o integrado por la Constitución, los tratados y las leyes generales. Palomita a la Corte, porque efectivamente en el país hay un orden jurídico superior que se llama bloque de constitucionalidad, integrado por la Constitución, leyes y tratados. Se llama supremacía constitucional o entendido como bloque de constitucionalidad. Palomita para la Corte. Y luego, como la flagrancia inmediatamente después, dice en el número 2. En el 2 dice lo siguiente, fíjate. La supremacía de los tratados internacionales frente a las leyes generales, federales y locales. Oiga, ¿no acabo de decir en el punto anterior que había un orden jurídico superior que formaba un bloque, Constitución, leyes y tratados, y que estaban en la misma grada jerárquica? Y ahora inmediatamente después dice que no, que ahora los tratados son supraleyes federales, locales y generales. O sea, ya desintegró ese bloque, esa jerarquía. Sí, ya la desintegró. Ahora en el número 3 dicen, la existencia de una visión internacionalista de la Constitución
fíjate, la existencia de una visión internacionalista de la Constitución, por lo que de acuerdo a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, el Estado mexicano no puede invocar derecho interno como excusa para el incumplimiento de las obligaciones contraídas frente a otros actores internacionales, pues todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. O sea, aquí está diciendo que el tratado está por encima de la Constitución en esta visión internacionalista, que ningún Estado puede invocar su derechillo interno, su constitucioncilla, en esta visión internacional. O sea, está diciendo en un mismo amparo en revisión, el 120-2002, tres cosas totalmente contradictorias. Es lo que llamamos en la cátedra pues un lapsus, pues no sé de qué tipo es el lapsus interpretativus. Pues yo creo que es de esos, ¿no? Graves, ¿no? Pero como hay niños, pues no puedo decir groserías. Claro, no, claro, ¿verdad, Carlos Tique? Sí, Entonces, no sé si quedó claro. Sí quedó claro, pero no conforme con eso, nuestros famosos flamantes diputados y senadores están aumentando el catálogo del 19. Pero sí me quedó claro. Ya no pueden aumentarlo, ya lo que tienen que hacer es suprimir el 19, la oficiosa, y tienen que dejarla justificada, y la justificada, como ustedes saben, entre Fiscalía y Defensa se tiene que hacer cumplir con un test de proporcionalidad y con los principios del nuevo sistema acusatorio y oral, o sea, justificarla. Y es la última ratio, es el derecho de la mínima intervención, y es la medida que es por excelencia pues excepcional, es una medida excepcional. Hay muchas más. Bueno, también se vuelve necesaria, pero hay que justificarla. Y el arraigo definitivamente es una figura preprocesal que implica tortura, que implica tratos crueles e inhumanos, es denigrante. Entonces se tiene que quitar eso, porque implica la mala investigación de los delitos de la Fiscalía. Si la Fiscalía dice que eres delincuente organizado, pues que te lo pruebe ya de manera inmediata para que te arraigan. Te arraigan 40 días para decirle al juez que van a ver cómo te encuentran que si eres delincuente organizado. Y luego te dice el juez, oiga, ya pasaron 40 días, ¿qué pasó? Pues no he encontrado nada, pero deme otros y va a ver cómo si le fabrico algo. No, pues es que no. La mala investigación de los delitos en el país, no es posible que en el mundo se investigue y luego se prive de la libertad. Y en México se prive primero de la libertad y luego se investigue. Es el único lugar donde se priva primero de la libertad y luego se investiga, cuando en el resto del mundo primero se investiga y luego se encarcela. No sé si hay otra pregunta. Sí, maestro, por aquí Sí, también tiene por levantada favor. la mano el doctor Edwin, quien por supuesto le cedemos el uso de la voz. Si nos puede decir de dónde nos acompaña y cuál sería su pregunta. Sí, doctora. Doctor, soy del estado de Jalisco, soy doctor en Derecho Penal y mi pregunta es la siguiente. Cuando yo tuve mi formación, nosotros analizábamos las 4 constituciones del Estado mexicano que fue el lapso que transcurrió durante el periodo del país. Pero analizábamos en una ocasión una clase y nos comentaba un magistrado, colegio de circuito en materia federal, y nos decía que él no tenía por qué acatar los tratados internacionales y las convenciones desde 1947, por ahí cuando nació el Pacto sobre los Derechos Civiles y Políticos del Hombre, para atender a las convenciones internacionales y a la reforma del 2011, porque decía en ese momento el magistrado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación jamás se percató. Los ministros que transcurrieron en el tiempo, cada década, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por presentar un proyecto al Congreso de la Unión para quitarle el candado de seguridad que tiene la propia Constitución de 1917 en el artículo 73 constitucional, que en la misma Constitución del Estado mexicano, la de 1917, había un control difuso y un control concentrado. Por lo tanto, él no podía atender la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y menos podríamos conocer nosotros la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Bueno, a raíz de la reforma que hubo constantemente ya después del 2011,
para que se creara el sistema penal acusatorio, veo yo una contradicción bien grave, porque nosotros cuando vamos a las audiencias iniciales en materia penal, donde usted hace un momento lo decía, primero se detiene para después realizarse una investigación. ¿Cómo es posible que en nuestro país hubo una reforma que permita justificar la prisión preventiva oficiosa y tener un catálogo de delitos oficiosos no justificados, y a pesar de ello tengamos que fijarle medidas cautelares, cuando primero, usted lo ha dicho, debiéramos de hacer una investigación para posteriormente imponerse la medida cautelar más lesiva, la de privación de la libertad? Entonces, no estamos cumpliendo con la homologación del artículo 9 para el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. ¿Qué está pasando ahí, doctor? ¿Por qué no podemos atender la jurisprudencia de la Corte? Por la siguiente razón. Bueno, me hiciste como 20 preguntas. Voy a tratar de ir respondiendo una por una. Mira, primer respuesta, ya no te juntes con ese magistrado y dile a la escuela que lo invitó que ya no lo vuelven a invitar. Y también recomiéndale a ese magistrado mi libro, La competencia jurídico de la Suprema Corte en controversias constitucionales y el análisis crítico del control convencional. ¿Por qué? Porque cuando un Estado ha celebrado y ratificado un tratado, pues tiene obligación de cumplirlo. Yo no sé por qué dice ese magistrado que no tiene obligación de cumplir con los derechos humanos, y también no sé por qué dice el otro cuestionamiento de que el 2019 tenía un control difuso y un control concentrado. No tiene la mínima idea de lo que es eso. Mira, vamos a resolver esa pregunta de la siguiente manera. En México, el origen del control, lo vamos a citar, anótalo. El origen del control constitucional es desde el 1814. ¿Te acuerdas que en el sistema jurídico constitucional mexicano, tú como jurista, como doctor en Derecho, pues sabes que el orden constitucional ha sido desde la de Cádiz, 1812, la de Apatzingán, 1814, y luego 1824 la federal, la del 36, que fue la centralista y el golpe de Estado, hasta la de la reforma del amparo en el 1847, la federalización, y luego viene 1857 y la Constitución del 17, y luego viene, bueno, el artículo 133 y el control difuso y constitucional te lo voy a explicar muy rápido. El origen es en el 1814 en su artículo 128. El control era vamos a decirlo así, difuso. En 1824 está en el artículo 165. Sigue siendo difuso. En el 1836 está en el Supremo Poder Conservador, en las facultades del Supremo Poder Conservador. Quiere decir que el control constitucional en México ha sido por órgano político, por órgano jurisdiccional, ha ido variando. En 1847, el control que cuando se federaliza el amparo en México por don Mariano Otero, porque te acuerdas que lo inventó don Crescencio Rejón en la península yucateca en el 1841, pero quien tuvo la oportunidad de federalizarlo fue don Mariano Otero a nivel constitucional en el 1847. Fíjate lo que perfilaba Otero: un control individual para la Corte y un control general para el Congreso de la Unión. Confiaba más en aquella época en el Congreso de la Unión. En la Corte no confiaba tanto, y dijo, le dejamos el control individual a la Corte, al Poder Judicial Federal, y el control concentrado, genérico, al Congreso. Pero el Congreso le dijo, no, Mariano Otero, usted pide mucho, le vamos a autorizar un control individual. Entonces no le autorizaron el control concentrado, el control general, y le autorizaron solo el control individual, que se llamó Fórmula Otero, relatividad de la sentencia. Entonces en México nunca hemos tenido control concentrado. Ahora, en la Constitución de 1857, al periodo de la del 17, fue el periodo de judicialización del control. ¿Cuál? Del difuso, porque no hemos tenido en México concentrado. Actualmente está regulado en el 133, en el segundo párrafo que tú recordarás que dice, los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a la Constitución, a las leyes federales y a los tratados, a pesar de las disposiciones que haya encontrado en las constitucioncillas locales y leyes secundarias. O sea, cuando haya conflicto entre normas de la grada suprema del bloque y normas infra,
los jueces tienen que arreglarse a, ¿eso cómo se llama? Póngale, control difuso de la Constitución. Nosotros tenemos en México el control difuso de la Constitución, que ha sido perfilado por la Corte, derogándolo y contradiciéndolo, y lo hizo mixto. Al interpretarlo, el 133 lo hizo mixto, y luego lo hizo formalmente difuso con tintes materialmente concentrados. No sabía que estaba interpretando la Corte del 133, y ahora con la reforma de junio del 2011 volvió a interpretarlo en el sentido de hacerlo difuso, pero no sabe que el Congreso, por otra parte, está creando la nueva ley de amparo de 1967, creando un Tribunal Constitucional mexicano, la nueva ley de amparo de 1988, perfilando a la Corte como Tribunal Constitucional, la reforma judicial del 94, donde ya dijo que la Corte mexicana era un auténtico y verdadero Tribunal Constitucional, y la reforma de abril del 2013 y la última de junio del 2021, donde ya dijo el Congreso que la Corte es un auténtico y verdadero Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué quiero decir? Que por un lado, el Congreso de la Unión está perfilando un sistema concentrado, y por otro, la Corte un sistema difuso. O sea, cada loco va con su tema. No tienen ni saben la menor idea de qué es esto de los controles difusos y concentrados. Entonces, en México tenemos una especie de control mixto o híbrido, porque no somos ni auténticamente difusos, ni auténticamente concentrados. Somos una capirotada, una revoltura entre un sistema americano y un sistema europeo. Entonces, dile al magistrado pues que compre mis libros para que ya entienda los temas. Y ya no te juntes con él, ya júntate con los que saben. Siempre es muy importante juntarse con la gente intelectual. La gente Gracias, que dice, doctor. hay gente que dice cada cosa. Y luego los magistrados deberíamos de darles un reconocimiento para que ya no hagan jurisprudencia, por favor. Hay que hacer nuestras oraciones diarias para decirles, magistrados de todo el país, por favor, ya no emitan jurisprudencias, ya no saturen, por favor, el semanario judicial de la Federación. El precedente que es un razonamiento jurídico judicial único, inédito, es uno, no 1000 sobre un tema. Entonces, no emitan repeticiones y refritos de los mismos temas. Si ya está un precedente, con ese ya, usted evítese ya la molestia de hacer jurisprudencia para el país. ¿Por qué? Porque está sobresaturándolo. Le vamos a dar un reconocimiento que usted es el creador de toda la jurisprudencia en el país, pero ya deje de emitir jurisprudencias. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a la conclusión de que el semanario judicial de la Federación se compone no por reiteración de criterios, sino por contradicción de tesis entre colegiados. Por eso tuvimos que hacer plenos por circuito, por eso tuvimos que hacer plenos regionales para resolver todo el tema de la contradicción. Entonces, el semanario judicial es más de contradicción que de reiteración o de precedente. Tenemos un gran problema en el país de depurar el semanario judicial de la Federación, y el problema son los colegiados. En el tema de control convencional, la Corte les dijo, mejor sujétense a mi verticalidad, a mi directriz y verticalidad. Les dio línea. No, cuando yo ya interprete una norma que contiene un derecho humano, usted ya no interprete nada, nada más ajustense a mi jurisprudencia. Y aparte, mi jurisprudencia no es susceptible de sujetarse al control convencional, ni vayan a ir en contra de ella. Oigan, y por ahí los jueces y magistrados federales que se atrevan a declarar inconvencionales esas figuras, y cuando la Corte todavía no lo haya hecho, pues se van a ir contra ellos el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte. Los van a inhabilitar, los van a destituir, porque les van a decir, ¿por qué no se espera que lo hiciéramos nosotros? Son jueces valientes, sí, pero a la vez jueces inexpertos. Si no, de mí se van a acordar de esos jueces federales y magistrados y ya están declarando inconvencionales esas figuras y no se están esperando a que la Corte lo haga. Les van a estirar y los van a inhabilitar. Doctor, también tenemos preguntas quienes están viendo la transmisión vía Facebook Live. Mi compañera Jovita Sánchez nos va a leer una de estas preguntas. Sí, por favor. Buenas noches. José Hernández pregunta, entonces si un juez dicta prisión preventiva oficiosa, entonces estarían cayendo en la ilegalidad a pesar de que el derecho interno lo permita.
Sí, se me olvidó comentarle también a nuestro amigo el doctor de Jalisco, esto que va muy relacionado con esta pregunta. Es que como me hizo como 20, pues no le pude contestar todas. Pero, ¿qué pasa? Lo que dijo ese magistrado y lo que está preguntando, lo que están haciendo en esta nueva pregunta. Si algún juez o magistrado no conoce los estándares internacionales de los derechos humanos, no aplica o no ejercita el control convencional difuso en sede interna y no conoce nada del test de proporcionalidad y sigue con esto, lo que podemos hacer es, porque va a haber jueces que nos digan, yo ya conozco la sentencia de Sonpax de Tecpile contra México y García Rodríguez y Alpizar contra México, para que, mire, defensor, para que evite argumentar sobre eso. Yo ya las conozco, ya las leí y ya ni me diga nada de eso. Bueno, su señoría, lo que usted acaba de decir eso, por favor me da el uso de la voz. Y ya lo que el juez empieza a decir eso, que va a aplicar automáticamente la prisión preventiva oficiosa y que no le va a hacer caso a esto o lo otro, le vamos a decir, mire, a pesar de que usted me prohibió que no argumentara sobre esto, pues yo tengo que litigar a favor de mi cliente, de mi defendido, de mi imputado, y tengo que decir que el fiscal no ha argumentado, no ha justificado la prisión preventiva oficiosa, ni siquiera la justificada por la cual solicito no aplique esta medida. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido con el test de proporcionalidad, tal y tal. Y empiezo a decir toda la argumentación y le digo, y si usted no lo hace, voy a iniciar un procedimiento contra usted, que está previsto en el 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal por notoria ineptitud y negligencia. Entonces voy a iniciar un procedimiento administrativo disciplinario contra ese juez federal o magistrado federal. ¿Qué es lo que tenemos que iniciar? Contra el magistrado que te dijo eso, que no tenía que aplicar tratados, ni estándares, ni tratados, ni reformas, ni nada, porque pues no sé si sea cierto, pero si es cierto, pues pobre magistrado, anda perdido. En el caso de acá, si un juez, la pregunta, si un juez sigue todavía, a pesar de que ya hay una sentencia internacional, de declarar inconvencional de estas figuras y todavía lo siguen haciendo, pues entonces iniciamos un procedimiento. Y nos vamos hasta las últimas, si es posible, hasta la Corte Interamericana. Entonces, y miren, tenemos que hacer un taller presencial con nuestro querido amigo maestro Camacho, ya sea en Ciudad de México, en Puebla, o no sé por dónde anden, para darles un taller de cómo litigar de manera estratégica en el tema de los derechos humanos, estándares internacionales y control convencional, porque es muy importante que los fiscales, los defensores y los jueces sepan qué hacer en cada caso determinado. De hecho, tomamos la palabra al doctor Ángel Dávila Escareño para hacer este evento, este curso que él está proponiendo, lo vamos a hacer en 2 modalidades. Me voy a poner de acuerdo. Ustedes saben que la mayoría de los participantes que entran al liceo académico son fuera de la Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, como el doctor Edwin, que es de Jalisco, y ahorita hay más gente que luego entra a California y otros lugares. Entonces, hablaremos con el doctor Ángel Dávila Escareño para que podamos hacerlo en 2 modalidades, ¿sí? Ya sea virtual y posteriormente presencial, porque es un tema muy, muy relevante esto, la argumentación en materia de derechos humanos. Hay muchas dudas, surgen muchas dudas como las que ahorita se están planteando y es necesario estarnos constantemente capacitando. Bueno, voy a ceder ahora el uso de la voz a Maribelia Judith Narváez, me parece. Si nos dice de dónde nos acompaña Maribelia y cuál es la pregunta que tiene para el doctor Ángel Dávila, por favor. Adelante. Bueno. Sí, se le escucha. ¿Sí me escucha? Es que pensé que no. En relación a eso me quedé también yo confundida porque se dice que los tratados y los convenios son vinculantes en derechos humanos normativamente, que no son obligatorios, pero sí si no los aceptan, se supone que deben de ir al Congreso en sesión y publicar el por qué no se aceptan. Pero como también esto es político, generalmente los aceptan. Entonces, si nosotros tenemos la Constitución que tiene 136 artículos y forman parte también los tratados y pactos, entonces, ¿por qué hay esa situación de criterios
diversos de que algunos magistrados o algunos jueces sí los aceptan y otros no. Sí son vinculantes. Sí, miren, la respuesta es la siguiente, porque hay tres modelos, países que siguieron a cabalidad el control convencional que fabricó los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana, hay países que lo rechazaron como Nicaragua y Venezuela, y hay países como nosotros que no sabemos, sería como la última, una de las 7 palabras de Cristo, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen los mexicanos en materia de control convencional. Quiere decir que la Corte mexicana no sabe lo que hace, porque por una parte emite una jurisprudencia que le dice el control convencional ex oficio significa que el juez, es una obligación del juez advertir la violación de derechos humanos aplicando los tratados. Y lo dice la Corte, el control convencional tiene que tener requisitos mínimos para su ejercicio, que el quejoso te diga qué derecho humano es, en dónde está previsto, qué es el agravio que le causa, todos los razonamientos, haga una interpretación conforme en sentido amplio, haga una interpretación conforme en sentido estricto o una inaplicación, o entonces le pone una infinidad de requisitos máximos al quejoso, le da opción al impartidor de justicia mexicano de que advierta de manera oficiosa el control o de que no lo advierta porque el quejoso no le da requisitos. Es decir, la Corte mexicana ha emitido a los jueces nacionales, federales y locales, que llama de menor jerarquía, líneas jurisprudenciales contrapuestas, en donde les permite ejercer el control y en donde no les, donde diga, puedes ejercerlo o no puedes ejercerlo según como andes de ganas. En la Corte Interamericana no hay requisitos mínimos, es ex oficio, es la simple materialización de los estándares internacionales en el tema de los derechos humanos, y la Corte Mexicana ha puesto una infinidad de parámetros. Desde el expediente varios puso la interpretación conforme en sentido amplio, la interpretación conforme en sentido estricto, la inaplicación. Eso no existe en la jurisprudencia interamericana. Ha puesto que la jurisprudencia nacional no es susceptible de control. Eso no existe en la jurisprudencia interamericana. Todo lo que vaya en contra de la convención y del parámetro tiene que ser declarado inconvencional, sea normas o sea criterios, o sea sentencias o sea lo que sea. Entonces, el verdadero y auténtico control convencional es no solamente el que se hace sobre normas que contengan derechos humanos, sino sobre las interpretaciones que las Cortes Supremas de cada país han hecho sobre esas normas. También eso está sujeto a control convencional. Lo que pasa es que la Corte Mexicana no ha entendido o políticamente no ha querido someterse de manera completa al control convencional americano. Doctor, pues mira, yo nada más quiero cerrar un poco ya para que cerremos este conversatorio que ha sido muy importante, esta charla. Fíjate que desde el año 2002 yo escribí mi tesis profesional y así fue titulada sobre la inconstitucionalidad del arraigo en materia penal. Y ya desde aquel entonces, para mi gran sorpresa, hace poco fui a mi alma mater, que yo soy egresado de la Universidad Iberoamericana, y ahora ya todas las tesis son a través de CIDIS, ¿no? Y coincidí con la gran sorpresa de que la tesis de tu servidor, la tesis profesional, todavía se encuentra dentro en un pequeño cuarto, que es donde las tienen porque fue muy consultada mi tesis. Les dije, ¿cómo es posible que no se hayan deshecho de esta tesis? Dice, no, lo que pasa es que vea usted el número de consultas que tiene su tesis, ¿no? Y ya desde aquel entonces, y yo creo que tanto tú, yo y muchos coincidíamos, que esta figura del arraigo afecta lo que es la presunción de inocencia, ¿sí? Ya sea en su trato extraprocesal, en su trato como prueba, en su trato como principio, como derecho humano, esta figura afecta la presunción de inocencia. Eso me queda más que claro y ahora tú nos has citado bien claramente la sentencia Sonpaxtle-Pile, ¿no? Que son, si bien es cierto, son sentencias que tienen que ver
con el sistema inquisitivo o tradicional que muchos llaman. No menos cierto es que ya la Corte Interamericana, a través de esas sentencias, si tú estás de acuerdo conmigo, pues ha dado parámetros al Estado mexicano para poder llevar a cabo ese parámetro de regularidad constitucional al que, como bien lo has referido tú, pareciera que hay tres opciones por las que se decantan los países, ¿no? Países que están totalmente, que firmaron y ratificaron la Convención Americana de Derechos Humanos y que cumplen con ella al pie de la letra, países que como el nuestro están a medias entre que si lo cumplen o no lo cumplen, como es el caso de México, es el caso de Brasil, el caso de Colombia, ¿no? Y países que están totalmente en desacuerdo, ¿no? Totalmente en desacuerdo. Entonces, a veces no entiendo para qué firmar estos compromisos internacionales y como bien tú lo has referido, la Convención de los Tratados de Viena, ¿para qué es que lo hacen los estados si finalmente no se comprometen a algo que es importante? ¿No? Son importantes las críticas, me parece, que has hecho y muy valederas, muy respecto de algunas opiniones de los magistrados, como hace rato le decías al doctor Edwin, ¿no? Hay que prepararse en materia de derechos fundamentales en el sistema acusatorio, como bien lo dijo el doctor Ángel Dávila Escareño, hay que juntarnos con los que saben. Yo quiero decirles aquí a través del Liceo Académico, bueno, pues muchas figuras nos han acompañado a lo largo de estos 2 años. Entre ellas estuvo, por ejemplo, el juez Eduardo Osorio, no sé si tú lo conozcas. Que por cierto, Manuel, antes de que se me olvide, el juez Osorio, fíjate, es un juez muy valiente, que aplica el control de convencionalidad como debe de ser, pero va a tener un pequeño problema. El pequeño problema va a ser que lo van a perseguir en la corte y en el consejo. ¿Por qué? Porque se está adelantando a la literalidad, a la verticalidad de la Suprema Corte. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, Manuel? Fíjate, hay algo muy importante. ¿Qué pueden hacer los jueces? Aplicar el control, el verdadero control convencional ex oficio. ¿Y qué es? Que la Corte no me limite a aplicarlo. O sea, yo puedo declarar hasta inconvencional la jurisprudencia de la Corte. Y no solamente la jurisprudencia de la Corte, cualquier cosa que sea inconvencional. Sí, pero ¿qué pasa si yo inaplico o declaro inconvencional? Pues la Corte me va a perseguir. ¿Qué pasa si yo no me sujeto a la verticalidad y a la línea de la Corte? Me van a perseguir. Entonces, no es que yo sea mago, ni brujo, ni nada, pero esperemos que no le pase nada a Osorio. Si le llega a pasar algo a Osorio, díganle que me hablen para tramitarle la queja interamericana, porque lo van a destituir y lo van a inhabilitar, o lo van a perseguir, o lo van a regañar y le van a decir que se tranquilice. Entonces, la Corte no puede limitar a sus jueces nacionales a que no apliquen el auténtico y verdadero control convencional. Los jueces tenemos libertad de inaplicar cualquier cosa que sea o declarar inconvencional cualquier cosa que así lo sea. No podemos sujetarnos a la verticalidad de la Corte porque eso es ir en contra del verdadero y auténtico control convencional. Ahora, por lo que dices, el arraigo, estas figuras, fíjate, el arraigo antes del 2008, la Corte lo había declarado inconstitucional, una figura inconstitucional. Pero se viene la reforma del 2008 y se pone a rango constitucional y la Corte cambia de criterio y dice, no, ahora ya es una figura constitucional porque está en el 16, párrafo segundo o tercero, no sé dónde está. Ahora fíjate, ¿a qué conclusión podemos llegar en lo que yo abordo en mis libros? Que no podemos constitucionalizar las figuras para violarlas. No podemos constitucionalizar el arraigo, no podemos constitucionalizar la prisión preventiva, no podemos restringir, no podemos poner restricciones constitucionales a rango constitucional para poder violarlas. ¿Qué fue lo que hicieron? Subieron a rango constitucional el arraigo para violar la libertad, para violar la presunción de inocencia y el debido proceso. Así. Entonces, no porque constitucionalicemos algo, ya la Corte puede decir que está bien, o el Estado mexicano. Hay cosas que podemos constitucionalizar y que constituyen antinomias aparentes o reales en un orden constitucional interno.
El que constitucionalicemos algo no quiere decir que no sea inconvencional o que tenga una antinomia con el propio orden constitucional, ni que sea una justificación para violar, ni una vía apropiada para violar derechos humanos. Así es, y de hecho hay mucha preocupación y lo tengo que decir, tenemos varios amigos jueces, ¿no? Tanto federales como estatales, y que me han hecho saber en el caso de los jueces estatales, bueno, federal estuvo ya aquí con nosotros el juez Eduardo Osorio, dio ya su punto de vista, he invitado a algunos otros jueces y ellos dicen que aún, como tú bien lo decías, ellos tienen que sujetarse al criterio, a los criterios jurisprudenciales y no lo van a hacer, no van a dejar de inaplicar la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque para algunos de ellos esto resulta que les puede generar algún tipo de responsabilidad. Hay amigos también en el fuero común que me lo han comentado, amigos y amigas, que están en la judicatura y desafortunadamente me lo han dicho, por llevar a cabo ese control hemos estado fuera, nos han tildado de abusivos, de corruptos a través de la prensa y nos han mandado castigados fuera de nuestros distritos judiciales. Entonces, es una gran reflexión la que el día de hoy nos deja el doctor Ángel Dávila Escareño. Doctor, ya no quiero entretenerte más porque No, pues realmente muchísimas gracias, maestro. Y bueno, pues me gustaría, doctor, nos si pueden puedes buscar en mostrar, Facebook a través de nuestro nombre. si puedes mostrar, doctor, porque también vamos a invitar al doctor a tus libros, si nos puedes mostrar en pantalla tus libros y hacerles ¿Sí? saber que por conducto también del liceo académico pueden adquirir la obra del doctor Escareño. Miren, ahí está, Manual de Derechos Humanos, dice Control de Constitucionalidad y Convención, Constitucionalismo Transformador. Ese es uno de los libros del doctor Ángel Dávila Escareño, que para que ustedes vayan conociendo, controversias constitucionales también, para que ustedes lo sepan, y vamos a ver el otro, que es precisamente análisis crítico del control convencional, fundamentos, conformación, efectos, Ángel Dávila Escareño. Lo invitaré. Me pueden localizar vía Facebook o Messenger y con mucho gusto los podemos enviar las obras al interior del país. Exactamente. Vamos a hacer una presentación de estas obras también. Vamos a invitar al doctor para que quien quiera pues, pueda adquirir estas obras magníficas del doctor Ángel Dávila Escareño y estaremos en contacto en Liceo Académico con él para poder llevar a cabo estos cursos, ya sea virtuales o presenciales, porque es necesario saber argumentar a los niveles que él maneja convencionales, ¿no? Eso es muy, muy necesario. Y bueno, pues para ya ir cerrando el evento, voy a ceder el uso de la voz a mi compañera, la abogada Jovita, a efecto de que dirija unas palabras al doctor Ángel Dávila Escareño. Gracias, doctor Camacho, por cederme el uso de la voz. Muy buenas noches. Cuando un hombre sabe a dónde va, el mundo entero se aparta para darle paso. Bertrand Russell. A nombre de la familia Liceo Académico y de nuestro rector Manuel Camacho, extendemos nuestro agradecimiento al doctor Ángel Dávila Escareño por su brillante ponencia, tan relevante para nuestra sociedad. Los derechos humanos y diálogo jurisprudencial ante el control convencional, a quien tuvimos el privilegio de escucharle. Muchas gracias. Por esta ocasión no hay constancia de participación. Recuerda, conocimiento es poder. Cedo el uso de la voz al doctor Camacho. Muy buenas noches. Gracias, abogada Jovita. Pues vamos a proceder a hacer la entrega virtual del reconocimiento al doctor Ángel Escareño. Adelante, abogada Jessica. Gracias, maestro Manuel. Bueno, se otorga el presente reconocimiento al doctor Ángel Dávila Escareño, doctorado honoris causa en Derechos Humanos, investigador nacional nivel C, por haber impartido la conferencia denominada Los Derechos Humanos y Diálogo Jurisprudencial ante el Control Convencional, Ciudad de México, 2 de junio de 2023, firma el doctor y maestro Manuel Pérez Camacho, director general del Liceo Académico. Pues este reconocimiento se lo haré llegar al doctor a través de los medios idóneos para que él lo tenga en su poder. Doctor, te agradezco mucho tu participación en el Liceo Académico.
brillante, magnífico como siempre. Esperemos volver a coincidir. Te agradezco. Muchísimas gracias, mi estimado Manuel, y a todo tu equipo y a todos los participantes que estuvieron muy atentos en esta conferencia. Les mando un caluroso abrazo y seguimos en contacto. Que pasen muy bonita noche. Claro, y dejo ahora a la abogada Jessica Márquez a fin de que nos diga cuáles son las próximas actividades en Liceo Académico. Adelante, abogada. Gracias, maestro Manuel Camacho. Pues comentarles que esta conferencia gratuita va a estar en nuestro canal de YouTube Liceo Académico. Para quienes no tuvieron la oportunidad de verla en tiempo, la puedan mirar en repetición y por supuesto estén pendientes de las redes sociales, ya que como lo ha comentado el doctor Ángel y el doctor Manuel Camacho, hay la posibilidad de un curso taller, ya sea presencial o vía virtual, para que estén pendientes respecto del mismo. Y en cuanto a eventos, bueno, como saben y lo hemos venido reiterando en estos días, vamos a iniciar un curso titulado Puntos Medulares de la Teoría del Delito, que va a impartir el juez, el doctor Marco Antonio Rueda Vergara, juez especializado en materia de ejecución. Tenemos como fecha de inicio el día 15 de junio. Ya tuvimos una clase muestra gratuita el día 30 de mayo respecto de este curso. Quienes tengan alguna duda o inquietud, con todo gusto los invitamos a visitar el canal de YouTube. También está el video disponible en la página de Facebook del Liceo Académico. La cuota de recuperación por este curso es de 800 pesos. Van a ser 6 sesiones, que incluye sesión Zoom, videograbación permanente a un correo de Gmail y su constancia de participación. Se impartirá en un horario de 9 a 11 de la noche. Por otra parte, también ya iniciamos el curso de investigación inicial el día de ayer con el doctor Gerardo Campos Malagón. Quienes deseen incorporarse en las próximas 2 clases, con todo gusto los vamos a estar esperando. Y por supuesto que les vamos a enviar la grabación de la primera clase para que se puedan poner al corriente quienes deseen incorporarse. Son 3 sesiones por una cuota de recuperación de 600 pesos. De igual manera incluye sesión Zoom, videograbación permanente y constancia de participación. En un horario de 6 a 9 de la noche se imparte este curso. Por otra parte, también vamos a tener ya la segunda parte del taller que imparte la maestra Nancy Villafán Pérez. Previa a ello, vamos a tener una charla introductoria para quienes tengan alguna duda o inquietud respecto a este taller titulado Etapa Intermedia en el Proceso Penal Acusatorio. Nos acompañen el día 14 de junio de 7 a 9 de la noche por plataforma Zoom o en su caso vía Facebook Live. Este post ya lo pueden encontrar disponible en las páginas del Liceo Académico. Es un diplomado práctico en proceso penal acusatorio y oral enfocado a la etapa intermedia en el proceso penal acusatorio. Son 6 sesiones por una cuota de recuperación mínima de 800 pesos. Vale la pena. La maestra Nancy Villafán Pérez es una extraordinaria maestra. No se lo pierdan. Que incluye de igual manera esta cuota de recuperación, sesión Zoom, videograbación y constancia de participación. Iniciamos el 21 de junio. Se imparte en un horario de 7 a 9 de la noche. Pueden observar de manera detallada cuáles van a ser los temas que se abordarán en cada una de estas 6 sesiones. Quienes deseen sumarse, solo envíen un mensaje WhatsApp al 22 21 14 25 79. Es el número oficial del Liceo Académico MX, en donde se les brindan informes y por supuesto también si desean incorporarse a cualquiera de estos cursos o talleres que tenemos en Liceo Académico. También pues ya iniciamos el taller sobre delitos sexuales, su comprobación, que imparte el maestro Gonzalo Bustillo los días domingo. Van a ser, son 10 sesiones por una cuota de recuperación de 1,000 pesos. De igual manera, quienes deseen incorporarse, les enviamos la grabación de la primer clase, que incluye sesión Zoom, videograbación y constancia de participación. Quienes deseen incorporarse, de igual manera los esperamos este domingo en este taller sobre delitos sexuales. Estos son los grupos de estudio, eventos que tenemos programados hasta el momento por Liceo Académico. Pedirles que nos sigan en redes sociales. Constantemente se está subiendo publicidad respecto de eventos gratuitos que tenemos en puerta, charlas gratuitas como las que tuvimos el día de hoy. Y por supuesto, los cursos que tenemos en puerta. También el maestro Manuel Camacho de manera personalizada les envía los posts que tenemos en cuanto a los eventos
y por supuesto algunas promociones para quienes ya son de casa en Liceo Académico. Agradecerles su atención y desearles una excelente noche y nos vemos el día domingo con el maestro Gonzalo Bustillos en el taller de delitos sexuales. Tengan buena noche todos. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Bueno, Maestro, creo que no ha detenido la grabación.